Vamos a volver ahora a hablar de pesca. Hay una ley que está protegiendo la pesca ancestral y artesanal. Dicho sea de paso, con este tema del oleaje que estamos sufriendo por estos días, una gran porción de la pesca vinculada con este tipo de prácticas se va a quedar en stand-by o en suspenso. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Esta ley las promueve, las protege? Al respecto hemos invitado a Carmen Eck, ella es directora de políticas de Oceana Perú. Buenas noches, Carmen, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, un gusto. Hablemos un poco de esta ley que protege o promociona la pesca ancestral y artesanal. ¿Qué cosa es la pesca ancestral y artesanal? Porque nosotros tenemos la idea de las bolicheras, que es evidentemente lo que más se mueve a lo largo y ancho del litoral del Perú. Dicho sea de paso, la pesca es uno de los sectores que todavía necesita pues un gran cambio tecnológico. ¿Está más o menos orientado por eso la ley? Mira, lo que hace la ley, es interesante tu pregunta, porque justamente lo que hace esta ley es, digamos, reconocer y proteger mejor al verdadero pescador artesanal, ¿no? Como tú dices, una de las pesquerías más conocidas en el país son la que se realiza los bolichitos, ¿no? Que es una pesca mecanizada. Así es. Entonces, en los últimos años se ha ido desarrollando esta flota y se le ha seguido llamando artesanal. Sin embargo, tiene diferencias importantes con aquellos otros pescadores que realizan sí su trabajo con predominio de trabajo efectivamente manual, ¿no? Una pesca de mucha menor capacidad de pesca, son embarcaciones mucho más pequeñas en su mayoría y sobre todo con una pesca más selectiva que genera menos impacto en el hábitat marino, por ejemplo, al momento de identificar qué especies son las que se van a recoger con el arte de pesca eh, y sin dañar pues los fondos marinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley es, primero que nada, diferenciar ambos tipos de pesquería, ¿no? La que es realizada por pescadores artesanales, básicamente con el esfuerzo manual, de lo que se ha llamado ahora pesca de menor escala, que es la realizada con los bolichitos, ¿no? Ujú. Ahora, ¿Por qué es importante? sí, solamente para precisar, este tipo de pesca también se da en otras partes de la región, por ejemplo en Chile. En Chile también hay bolicheras, esto también hay este tipo de pesca, pero yo decía que aún que tiene estos elementos artesanales, sí cuentan con cierta sofisticación que les da mayor capacidad justamente de sostenibilidad. En el caso del Perú, esta situación no es así, hasta donde entiendo. Lo que está haciendo esta ley es tener ahora tres categorías, ¿no? Tienes la pesca industrial de mayor escala, que es la que Ujú. se dedica principalmente a la elaboración de harina de pescado, y ahora tienes estas dos flotas que se están separando en dos categorías. ¿Qué va a permitir esto? Que el Estado pueda diseñar políticas públicas específicas para las características de ambas flotas, ¿no? Porque sus problemáticas son diferentes, sus características son diferentes. Tú mencionabas hace un momento el problema respecto a los oleajes, ¿no? Justamente la pesca ancestral, la pesca artesanal, es mucho más vulnerable a este tipo de fenómenos, porque los ingresos económicos de estos pescadores son menores. Seguro. Y digamos, es un sector de la actividad pesquera que no ha sido bien atendido en los últimos años. Esta ley busca cambiar eso y busca también recuperar los recursos pesqueros a los que estos pescadores se dedican para también, por un lado, poder mejorar sus ingresos y por otro, velar por la seguridad alimentaria del país en general. Ujú, exactamente. Y yo te decía que una forma también de ayudarlos es dotándolos de ciertas salvaguardas, ¿no? No es fácil. Estas embarcaciones generalmente adolecen de algunos elementos de infraestructura y obviamente están muy vulnerables al tema climático. ¿La ley esta va a promover, por ejemplo, este tipo de medidas, algún tipo de préstamos, subsidios? La ley no especifica medidas como los que mencionas de subsidios o préstamos, pero lo que sí señala es la importancia de poder garantizar la sostenibilidad de estas pesquerías. Entonces ya es a nivel reglamentario, ¿no? Porque
como sabes, una ley tiene un alcance más general y ahora el próximo paso es que el Ministerio de la Producción trabaje en un reglamento donde se aterricen ya a las medidas concretas que va a tomar el Estado, por un lado, para recuperar los recursos a los que se dedican estos pescadores y de esa forma poder darle sostenibilidad a su actividad en el tiempo, y por otro, este otro tipo de medidas, por ejemplo, de las características técnicas que puedan tener estas embarcaciones, por ejemplo, para garantizar una mayor seguridad y evitar accidentes en el mar, evitar que las embarcaciones se pierdan, que, por ejemplo, algunas de estas embarcaciones, dependiendo de su tamaño, puedan ya contar con sistemas de seguimiento Así es. satelital, ¿no? Ujú. Que es algo que en las embarcaciones más grandes ya es la norma general, pero que en embarcaciones más pequeñas todavía es algo que no se ha implementado y que podría ayudar mucho a la seguridad de los pescadores, y que si hay una embarcación que se pierde en el mar en una situación de oleajes anómalos, pueda ser encontrada fácilmente por las autoridades y se las pueda socorrer a tiempo. Exactamente, Carmen. Y además hemos conocido de casos en donde estos pescadores artesanales salen a la mar y a veces simplemente desaparece la embarcación o evidentemente pierden la vida. Ahora, ¿hay una relación entre este tipo de pesca y la preservación de las primeras 5 millas? ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué a la norma también le interesa proteger esa extensión de océano? Sí, mira, las 5 millas es una zona muy importante para toda la pesquería del país, ¿no? Estas primeras 5 millas que están más pegadas a la costa es donde ocurre toda la magia que genera o explica la riqueza del mar peruano. Tú sabes, nosotros tenemos uno de los mares más ricos del planeta, ¿no? Y justamente son las condiciones que se dan en estas primeras millas las que explican esa riqueza, ¿no? Entonces, lo que está buscando esta norma es darle una mayor protección a estas primeras 5 millas, porque lamentablemente en los últimos años viene viene ejerciéndose un esfuerzo pesquero, demasiada presión en esta zona, ¿no? Entonces, lo que se busca es ordenar las actividades de los diferentes tipos de embarcaciones que pescan en esta zona, para garantizar que las embarcaciones más grandes, que tienen redes más profundas, no generen daños en el fondo marino. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro también, evitar conflictos entre las diferentes flotas. Porque si tienes embarcaciones más grandes, con mayor capacidad de pesca, pescando en el mismo lugar que las embarcaciones mucho más pequeñas, quizás impulsadas a remo, que pescan con cordel, pues unas no pueden competir contra otras. Seguro. Entonces, por eso es importante que se ordene la pesca en esta zona, y de esta forma se va, por un lado, evitar conflictos entre los propios pescadores, y va a ayudar a recuperar los recursos que lamentablemente hoy muchos de nuestros recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados. Entonces, lo que se espera con la implementación de esta ley es poder empezar a ver una recuperación de estos recursos. Claro, y seguramente una manera de discriminar dónde hay pesca artesanal respecto de las grandes será algún instrumento como un registro. Este registro va a facilitar ese tipo de medidas. Lo más importante para poder implementar el ordenamiento es que las embarcaciones de menor escala, los bolichitos, puedan contar con un sistema satelital, ¿no? De esta Ya, forma la importante. autoridad puede ver en tiempo real dónde están pescando, ¿no? Ujú. Pero sí, efectivamente, la ley también trae la obligación de crear un registro para los pescadores ancestrales. Lo que se busca con este registro es que el Estado los pueda tener identificados, ¿no? Es un registro en el que van a participar tanto el Ministerio de la Producción como el Ministerio de Cultura, para poder eh, diseñar políticas públicas que estén más acordes a la realidad de este tipo de pesca, y poder promover mejoras en su Interesante. actividad para, por un lado, darle sostenibilidad y que no se pierdan estas prácticas que en realidad tienen un valor no solamente por el alimento que generan, sino porque son prácticas ancestrales, ¿no? Que tienen cientos, miles de años practicándose, que tienen un valor cultural también, ¿no? Como por ejemplo los caballitos de Totora, ¿no? Que lamentablemente ahora es una práctica que
cuenta con muy pocas personas que le ejercen y la idea es que esto no se pierda con el tiempo. Claro, ahora tú has hablado que estas embarcaciones tendrían que tener facilidades de georreferenciación, el famoso GPS. ¿Esto sí se va a entregar a través de apoyo público o cómo va a ser? Porque un sistema de GPS es una inversión y eventualmente este tipo de pescadores no tiene acceso a este tipo de tecnología. ¿Cuál es el mecanismo que se va a plantear para que justamente puedan acceder a este primer salto que después les permita la identificación? Eso le toca determinarlo al Ministerio de la Producción, que es la entidad competente, en el momento de aprobar el reglamento, ¿no? Pero efectivamente tienes razón, ¿no? Sería una idea interesante que el ministerio pueda brindar facilidades, establecer algún tipo de programa para ayudar a financiar la instalación de estas radiobalizas para la flota que va a estar obligada a contar con este sistema. Ujú. Y en esa misma lógica existe el FONDEPES, que es este fondo que estaba vinculado a facilitar este proceso de justamente competitividad o de, digamos, sostenibilidad de la pesca. ¿Qué va a pasar con el FONDEPES en el marco de esta ley? ¿Va a tener alguna relación? Bueno, la ley no establece medidas específicas a cargo del FONDEPES, pero sí, efectivamente, el FONDEPES tiene un rol importante en lo que es promover una mejor infraestructura para la actividad pesquera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos conversando sobre los oleajes anómalos y la vulnerabilidad de los pescadores a este tipo de eventos, el FONDEPES tiene un rol importante que cumplir ahí para que las infraestructuras pesqueras no se vean afectadas, ¿no? No solamente en los oleajes anómalos que estamos viendo en estos días, sino pensando también en que ya hay un anuncio de un niño global que se viene para los próximos meses, ¿no? Entonces sería interesante conocer, por ejemplo, si Fondepes tiene o ya está trabajando en un plan de prevención para evitar daños a los desembarcaderos pesqueros artesanales y que Así los es. pescadores puedan poder seguir trabajando cuando el clima lo permita, sin que haya daños a la infraestructura y cuando los hayan, cuál va a ser el plan para reaccionar de forma rápida, ¿no? Claro, porque eventualmente este fondo podría también servir justamente para identificar vía tecnología a estas embarcaciones y protegerlas, ¿no? Es un sector muy interesante y ojalá que esta ley obviamente sirva no solamente para proteger ese conocimiento ancestral, sino también para promoverlo, porque probablemente en porcentajes, ¿cuánto de la pesca nacional está vinculada a este tipo de prácticas, Carmen? En lo que es pesca ancestral es un número más reducido y Ujú. justamente a través de esta ley vamos a poder identificar mejor a todas las personas que trabajan en este tipo de pesca ancestral a través del registro. En cuanto a la pesca artesanal en general, estamos hablando de más de 80.000 pescadores a nivel nacional y que proveen el 80% del pescado que consumimos en el país. Entonces, es muy importante darle sostenibilidad a la pesca artesanal, pero en realidad es la que pone el pescado en la mesa de todos los peruanos, ¿no? Ujú. Y por eso esta ley es importante porque no solamente va a permitir ordenar la actividad, sino que efectivamente va a permitir recuperar, como decíamos antes, los recursos que hoy se encuentran sobreexplotados, ¿no? Porque ya hay estudios que demuestran que efectivamente hay una relación directa entre la presión de pesca que se está generando hoy y la Ujú, reducción de ingresos de los pescadores artesanales, porque ujú, por ujú. supuesto, mientras menos recursos hayan, ellos tienen que realizar un mayor esfuerzo, una mayor inversión para encontrar el recurso y traerlo para ser Ujú. comercializado, ¿no? Entonces es Exactamente. importante, esta ley trae algo que es muy interesante, que es que ya se reconoce a nivel normativo la posibilidad de que un recurso efectivamente se encuentre sobreexplotado y establece el mandato legal para que el Ministerio de la Producción tome medidas para recuperar Y estos lo recursos, proteja. ¿no? Que es algo Ujú. que, y los proteja, que es algo que hasta ahora no estaba regulado a nivel normativo. Importantísimo lo que comentas, Carmen, y con eso queremos agradecerte mucho. En efecto, el Perú tiene uno de los mares más ricos
el fitoplancton, el zooplancton, en fin, todos estos alimentos y microorganismos que le dan un color particular. El color verde que tiene el agua marina es justamente por esa gran riqueza y es importante protegerla. Te agradecemos mucho por esta conversación y esperamos que podamos repetirla en todo caso cuando ya se haya desarrollado mucho más este tipo de normas. No, gracias a ti, Maite, por la invitación. Muy bien, muchas gracias. A ti, Carmen. Y bueno, y con esto vamos a ir cerrando el programa. Como siempre, compartimos con ustedes una imagen que pueda ser interesante y hoy vamos a hablar justamente de este tema. ¿Qué ha pasado en el litoral del Perú? Veamos esas olas enormes. Se han cerrado cerca de 73 puertos. Entre ellos, obviamente, también habrán los que están vinculados a la pesca artesanal. Hay que proteger a esta pesca porque, como bien ha comentado Carmen, es la que le permite a la gente alimentarse de los peces. Las grandes industrias de harina de pescado no es la que justamente terminamos nosotros de ver, esa es la que se exporta. Pero el pescado, el bonito, la anchoveta, en fin, lo que comemos en el ceviche, tiene que ver con los pescadores artesanales a los cuales tenemos que proteger de estos oleajes que seguramente son parte justamente del cambio climático. Con esto les agradezco mucho haber estado con nosotros en este diálogo abierto y nos vemos, como siempre, vía las redes sociales. Si les gustó, un like. Hasta pronto.